túbulo proximal hemos dicho que es el principal lugar donde se reabsorben sustancias, ¿no? Glucosa, muchos iones, aminoácidos, ¿no? La glucosa lo hace a través de unos transportadores de sodio-glucosa, ¿no? Normalmente la célula epitelial del túbulo contorneado. Aquí van a haber transportadores, por ejemplo, de sodio, glucosa. Se capta la glucosa. Y por la membrana basolateral o basal va a haber las GLUT, ¿no? Las proteínas transportan glucosa y eso lo va a pasar al intersticio y te va a pasar a los capilares. Ahí va a haber bombas de sodio, potasio. Van a ingresar sodio, van a intercambiar por potasio. Van a ingresar sodio, el sodio va a salir al intersticio. Y va a pasar un poco de agua. Los aminoácidos realmente van a formarse vesículas endocíticas. Se forma una vesícula, se va a digerir por lisosimas y se van a recaptar los aminoácidos. Luego va a haber acuaporinas. Las acuaporinas van a permitir el ingreso de agua. Las acuaporinas de esta zona, no dependen de ninguna hormona, ¿no? Su regulación no está dada por ninguna hormona. Como sí va a estar dada por otros segmentos. Luego tenemos la rama gruesa de la asa de Henry. La rama gruesa va a tener una característica. La rama gruesa, como he dicho, túbulo contorneado así estaría, ¿no? Y empieza como la rama gruesa, luego la rama delgada. Esta zona va a recaptar los aminoácidos y sobre todo la glucosa que no ha sido recaptada. Y es muy permeable. Luego viene el asa de Henle. El asa de Henle es la parte que va a quitar lo que es el mecanismo de control. Normalmente va a haber dos partes, ¿no? Una rama descendente y una rama ascendente del lado. La rama descendente es permeable al agua y esta es impermeable. Acá va a haber unos transportadores muy importantes de sodio, potasio. Esa bomba de sodio va a permitir el ingreso de sodio a la célula y va a haber otra bomba de sodio en la parte basal que va a sacar el sodio del interior de la célula al intersticio. Va a generar un gradiente osmótico de sodio. Va a haber más sodio en el intersticio en la parte de la luz del tubo. Y el agua por osmosis va a seguir. Para facilitar a esto va a haber también acuaporinas, sobre todo acuaporina 2. Entonces, el agua va a ingresar fácilmente. ¿Ya? Entonces, normalmente la orina al final, cuando llega al túbulo, pasa el túbulo contorneado distal, es isoosmótica. ¿Ya? Pero en la rama descendente va a ir perdiendo agua, justamente porque tiene bombas de sodio y bombas de acuaporinas. Y se va a hacer hiperosmótica en esta rama. Se va a tener más solutos que agua, ¿no es cierto? Pero resulta que este lado es impermeable al agua. Pero sí va a ser permeable, sobre todo a sodio. Va a haber bombas de sodio que van a enviar sodio al interior. Y el cloro le va a seguir en forma pasiva para mantener la electroneutralidad. Eso que hace que vaya perdiendo sodio
y agua. O sea, a medida que la orina va pasando, va a ir perdiendo sodio y, perdón, cloro y sodio, ¿no? Y por lo tanto, cuando va a llegar a la parte terminal de la rama delgada de la aceite, se va a hacer hipoosmótica, ¿no? ¿Por qué? Como es impermeable al agua, solo pierde sal. Entonces, lo que estaba bien concentrado acá, porque tenía más iones que agua, aquí va a llegar con más agua y menos iones. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, a esta rama ascendente, delgada, se le llama también el segmento diluyente de la sal, porque está diluyendo la orina. ¿Se entiende? Ahora, se han definido 4 tipos de células de acuerdo a la ubicación. Pero no es necesario que sepan esta parte, ¿no? No es tan importante, ¿no? Lo importante es saber que es un mecanismo en el cual van a diluir la orina. Ahora, recuerden, alrededor de la sal van a estar los capilares. Unos capilares se van a llamar vasos rectos, alrededor. Todo lo que se reabsorbe acá pasa a ser vasos rectos. Todo. Iones, agua, todo, ¿no? Luego va a venir el túbulo distal. El túbulo distal es más corto que el túbulo próximo. 1/3 del tamaño del túbulo, pero así más o menos. Tiene una porción recta y una porción recta. La porción recta, que viene a ser la parte, la rama gruesa de la aceite, tiene un epitelio cúbico. Pero recuerden, esta parte no tiene microvellosidades, ¿no? Histológicamente son cúbicas sin microvellosidades. El túbulo distal es impermeable al agua, ¿no? Va a tener bombas de cloro y sodio, ¿no? Además, hemos dicho que el túbulo distal va a tener una modificación en su centro, una porción que va a estar en contacto con el glomérulo, y se va a llamar mácula densa. Las células de la mácula densa, que son las células del epitelio básicamente, son células más altas y con núcleos muy cercanos. Y son parte del aparato yuxtagular. Aquí se absorbe sodio y se secreta potasio. Pero también en el túbulo distal se secreta iones o hidrogeniones y se reabsorbe bicarbonato. Aquí es donde se acidifica la orina, porque se secreta iones o hidrógenos. Entonces, aquí es donde se controla el pH de la orina. Ahí va a haber una bomba, ¿no? El transportador llamado SYNPORT 2, cloro, sodio. Esto es importante porque es el receptor de algunos diuréticos, ¿no? Hay unos medicamentos que lo que hacen es que te hacen orinar más. Se llaman diuréticos. Hay varios tipos, ¿no? Pero hay uno que va a bloquear esta bomba. Como impide la absorción de sodio, va a haber más sodio en la luz que en la célula del intersticio, va a haber más agua y va a eliminar más orina, ¿no? Es un diurético que se usa mucho en la parte clínica, ¿no? Entonces, pues la tarea va a ser averiguar cómo se llama ese diurético que libera esta bomba. Sodio 2 cloro potasio. Un diurético.
Entonces, acá lo que se absorbe más es iones. Sodio, cloro, potasio, ¿no? Casi no se absorbe agua, ¿no? Tiene pocas acopladas. Ahora, aquí también se puede absorber magnesio y calcio. En el túbulo distal, algunos dicen el túbulo distal, otros en el túbulo conector y el túbulo colector, básicamente, va a haber la célula va a tener un receptor para aldos. Recuerden que la aldosterona era un corticoide o mineralocorticoide, secretado por la corteza superior de la zona glomerular, ¿no? Normalmente como es una hormona derivada del colesterol, normalmente va a ingresar al interior de la célula directamente, porque es lipofílica, ¿no? Puede atravesar el núcleo. Puede tener receptores intranucleares. Dentro del núcleo se va a expresar el ADN y va a hacer que sintetice muchos más canales de sodio I. Entonces, se va a absorber sodio en forma abundante, estimulado por la aldos, y eso va a generar un gradiente de sodio. Va a haber más sodio en el intersticio que en el luz, y eso va a jalar agua, ¿no? Por ósmosis. Por lo tanto, va a reabsorber agua y sodio, que es el efecto final de la aldos, pero incrementar el volumen intracelular, porque incrementa el nivel de sodio y con esto secundariamente el nivel de agua, ¿no? De forma pasiva. Pero también va a estimular la eliminación de potasio e hidrogenio, la secreción hacia la luz, que se eliminen con la orina. Esa es la aldosterona, que es parte del sistema renina y angiotensina-aldosterona. Ahorita vamos a ver, ¿no? Aquí, el aparato yuxtacultural, ¿no? Antes que nos confundamos, vamos a acabar primero con esta parte, ¿no? Habíamos dicho túbulo distal, obviamente el túbulo colector, y que va a tener una pequeña porción que va a ser el túbulo conector, que une el túbulo contorneado distal al túbulo colector. Un túbulo colector puede recibir varios túbulos conectores de varios elementos. Los túbulos colectores suelen tener dos células, a diferencia de los otros tipos de epitelios: las células principales y las células intercaladas. Las células principales se van a caracterizar por esto: tienen mucha agua porina. Normalmente no son permeables al agua, pero en función a estímulos hormonales van a sintetizar aquaporina, o muchas veces los tienen ya sintetizado en vesículas, y estas vesículas se van a unir a su membrana apical y las aquaporinas van a estar en su membrana. Y las aquaporinas van a transportar agua y cerrar, sobre todo aquaporina 1. Normalmente va a haber aquaporina 4 y 3 en la membrana vasolateral para pasar al intersticio. Estas células tienen receptores para la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan de la? Es liberada en la neurohipófisis. Llega la hormona antidiurética, se unen, las aquaporinas pasan a la membrana apical y se absorbe agua. ¿Cuál es el estímulo? Cuando hay incremento de la osmolaridad sanguínea o disminución del volumen sanguíneo. El cuerpo sensa es primera hormona. Y esto hace que este segmento se vuelva permeable al agua en un círculo. Inicialmente no lo era, pero por este estímulo hormonal se va a volver permeable al agua. También esta zona va a tener receptores para la aldos, pero la aldosterona tiene más que ver con la reabsorción de sodio, ¿no? Se va a liberar canales de sodio, se activan y se reabsorbe sodio. Y secundariamente agua por ósmosis. Acá va a ser agua directa. Por lo tanto, el efecto final de la hormona antidiurética es que tu orina salga concentrada.
Si no tienes estímulo de la ADH, tu orina va a salir vino y ida, ¿no? Ese es un mecanismo fisiológico porque, por ejemplo, cuando haces una actividad intensa, ejercicio intenso, sudado profusamente, obviamente no puedes eliminar mucha agua, ya estás perdiendo. Se libera la hormona antidiurética y vas a orinar poquito y con porque gracias a la coprina se está reabsorbiendo más agua en tus riñones para mantener el agua dentro de tu cuerpo. Ese es el mecanismo fisiológico. Hay personas que, ya sea de forma congénita o de forma adquirida, se ven afectados, o sea, los receptores o la hormona no tienen que ser. Se llama diabetes, orina, grandes cantidades, no tienen agua hormona antidiurética. Y luego están las células intercaladas que están entre las células principales. Hay dos tipos, la tipo alfa y la tipo beta. La tipo alfa sintetiza hidrógeno. Muy parecido al túbulo contorneado. También acidificado. Y el tipo beta, bicarbonato. Va a alcalinizarla. Eso es de acuerdo al pH corporal. Vamos a estar equilibrado. Pero por ejemplo, te envenenas con un ácido. Lo más común, por ejemplo, aspirina. Si subieron a una aspirina, tu cuerpo se acidifica, entonces tu cuerpo va a intentar eliminar el ácido en exceso. Efectivamente, se empieza a secretar hidrogeniones para tratar de equilibrio. Por lo contrario, cuando hay alcalina, sustancia alcalina. Aquí tenemos el túbulo. Y también su epitelio es cúbico, parecido al túbulo contorneado. Solo que esto casi siempre lo vamos a reconocer en la médula, en los rayos. Los principales ponen la concentración de la orina en la ADH, pero también acidifican la orina. Y terminan en esto, en los conductos de Bellini, en el vértice de las pirámides, ¿no? Como la placa cribosa. Terminan y sale la orina y esta es el cáliz. Y ahí empieza la guía. ¿Pueden entender? Entonces, vamos a hablar del aparato juxtaglomerular. Hemos dicho que son partes del nefrón, partes muy diferentes. Debe estar conformada por tres elementos. La mácula densa, que son células del epitelio del túbulo contorneado, se hacen altas, estrechas y pálidas. Las células juxtaglomerulares, que son las células musculares modificadas del túbulo contorneado, perdón, de la arteriola aferente. ¿Ya? Normalmente esta es la parte secretora, van a secretar renina. ¿Ya? También tienen enzima contractilada de ancho, enzima 1 y enzima 2. Pero, quien más tiene esta enzima, ya les dije, los capilares y luego están las células mesanquiales extraglomerulares o células lácidas, como hemos dicho, ¿cierto? Esos tres elementos forman el aparato juxta. Entonces tenemos aquí, ¿vean? La arteriola aferente, la arteriola aferente, el polo. Estas células musculares en la arteriola aferente, células mesanquiales extraglomerulares y, vean, el epitelio que está en contacto prácticamente con el polo vascular del túbulo contorneado. Estos tres elementos forman el aparato juxtaglomerular. ¿Y qué vamos a ser parte? O las que producen y desencadenan todo el eje insulina-angiotensina. ¿Qué regulan primero? Sensa el sodio bajo. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde hay orina que está pasando? En la mácula
las células de la mácula densa, que básicamente son parte del epitelio del túbulo contorneado distal, sensan la cantidad de sodio, ¿no? Si ven que hay sodio muy bajo, ¿no?, van a estimular a las células del arteriola entre las células yuxtaproteínas y van a producir renina hacia sangre. Esa renina va a empezar a circular por la sangre y va a actuar sobre una sustancia, angiotensina, que va a activar hacia angiotensina. Angiotensina 1 tiene efecto vasoconstrictor, pero no es muy fuerte, es un vasoconstrictor débil. Va a seguir circulando la angiotensina 1 y va a pasar por la pulmonares y ahí va a ser extensivo, enzima convertidora de ATP, y va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Este es un vasoconstrictor proteína. ¿Qué va a producir? Vasoconstricción. ¿Y eso a qué va a llevar? A elevar la presión arterial. Ahora, ¿quién produce la angiotensinógeno? ¿Quién lo activa? La renina producida por las células juxta, glomerulus. Este es el mismo circuito, ¿no? Pero un efecto adicional va a ser que a nivel de la glándula suprarrenal, la angiotensina 2 va a estimular en la corteza la producción de un mineralocorticoide, ¿no? Al2, presión arterial por la angiotensina 2, ¿no? Vasoconstricción en el músculo. Pero la angiotensina 2 también va a producir o estimular a la corteza suprarrenal a producir al2. La aldosterona, hemos dicho, tenía receptores sobre todo en el túbulo contorneado distal y túbulo contorneado. Va a estimular la reabsorción de eliminación de potasio y secundariamente la reabsorción de agua por ósmosis, ¿no es cierto? ¿Eso qué va a producir? Va a aumentar el contenido de los vasos sanguíneos, es decir, agua. ¿Eso qué va a llevar? A eliminación de la presión arterial. El efecto final de todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona es incrementar la presión arterial. Es el que mantiene la presión arterial. Y va a ser el objeto de los medicamentos antihipertensivos, de una línea de esos medicamentos. Uno de ellos es la enzima convertidora. Va a haber algunos medicamentos para inhibir esta enzima. Van a evitar la conversión de angiotensina 1, que es un vasoconstrictor débil, el vasoconstrictor. Les digo, el Lafrin, todos esos inhiben esta enzima convertidora de angiotensina. Su efecto es antihipertensivo, ¿no? Y otros van a actuar sobre los receptores de la angiotensina 2. Son medicamentos más modernos, ¿no? Por ejemplo, el losartán o el mesartán, entre otros. Eso también bloquea los receptores de la angiotensina sobre el músculo y con eso inhibe la vasoconstricción y elevación de presión. En los pacientes hipertensivos es parte del tratamiento. También se han bloqueado los efectos de la aldosterona, pero resulta que la influencia en la presión arterial no es muy alta. Quien más incrementa la presión arterial es la angiotensina. Es lo mismo que el cigarro, ¿no? El sodio bajo estimula la producción de angiotensina 2. Angiotensina 2 va a estimular a la corteza a producir al2.
va a actuar sobre el túbulo contorneado distal, túbulo conector, sobre sodio y agua. ¿Se entiende lo del aparato juxtaglomerular?